Bueno, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un capacitor de placas plano-paralelas, es decir, como lo hemos visto las definiciones, me dicen que el área de las placas es de 0,2 metros cuadrados y ellas están separadas a una distancia de 1 centímetro o 0,01 metros. Y las placas están conectadas a una fuente con una diferencia de potencial de 3000 voltios para luego ser desconectada. Es decir, que el capacitor se carga por completo, vamos a asumir eso, él se carga completamente y después de que se carga completamente, él se desconecta. Justo después de que se desconecta, se inserta un dieléctrico con constante kappa igual a 3. Esa es la constante dieléctrica, no la permitividad, es la constante dieléctrica o lo que se le llama permitividad relativa. Entonces dice calcular la capacitancia inicial C sub 0, la carga inicial Q sub 0, la carga después de colocar el dieléctrico, ¿vale? Es decir, se coloca el dieléctrico entre las placas, calcular la carga después de colocar el dieléctrico. Cuando digo la carga, es la carga en las placas del capacitor, ¿no? La carga en las placas, coloquémoslo así. Dice la capacitancia después de colocar el dieléctrico, la diferencia de potencial después de colocar el dieléctrico, la carga inducida, la magnitud de campo eléctrico antes y después de colocar el dieléctrico y la permitividad del dieléctrico. Listo. Vamos a solucionar esa cosa entonces. Esto que está por acá. Entonces, recordemos que la capacitancia es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, esa es mi primera ecuación que yo podría mirar. Ahí me dicen que la fuente o que la diferencia de potencial entre las placas es de 3000 voltios. Es decir, yo tengo esto. Pero la pregunta es, ¿yo conozco la carga? Yo no tengo la carga, ¿sí o no? De hecho, la carga me la están pidiendo para calcularla. Entonces, si yo no tengo la carga, entonces ¿cómo hago para calcular la capacitancia? No podría. Pero resulta que a mí me dicen, mire, el área y la distancia entre las placas tienen estos valores. Ah, bueno. Entonces, o sea que yo tengo el área, tengo la distancia y la permitividad del vacío yo también la conozco. O sea que para calcular la capacitancia no utilizo esta ecuación que está aquí, sino que utilizo la ecuación que está por acá. Entonces vamos a ello. Entonces C sub 0 va a ser igual a la permitividad del vacío, este está en faradios por metro, el área que es 0,2 metros al cuadrado y la distancia que es 0,01 metros. Entonces notemos que metro por metro me da metro cuadrado, o sea que se cancela con este, o sea que me queda en unidades faradios. O sea que C sub 0 es igual a ¿qué? Listo. Y correr aquí la coma dos veces para que me quede 10 a la menos 12. O sea que me quedaría 177 picofaradios. Pues si uno quiere. Si no, pues uno lo deja así. ¿Vale? Listo, ya calculé listo. B, la carga inicial. Ahora sí utilizo esta ecuación que está acá. Porque ya calculé la capacitancia y tengo la diferencia de potencial que son 3000. De esta ecuación que está aquí, entonces vamos a decir que la carga es la capacitancia por la diferencia de potencial. Es decir, 1,77 por 10 a la menos 10 por 3000. Ahora, como esos son faradios por voltios, eso me tiene que dar en coulombs, pero teniendo en cuenta este 10 a la menos 10. O sea que la carga sería por 10 a la menos 7 coulombs. Y allá quedó. La carga en las placas después de colocar el dieléctrico. ¿Cuál es esa carga? Copiar y pegar. Es la misma carga, la carga no cambia. Porque si bien aparece una densidad de carga y consecuentemente una carga inducida, esa es la carga inducida en el dieléctrico. La carga en las placas no cambia, en principio. Ahora, si a uno le dicen cuál es la carga neta, es decir, la carga placa de capacitor y carga en el dieléctrico, eso ya es otra cosa. Ahí ya habría que llegar y hacer esta resta que está por acá y multiplicarla por el área de las placas. Entonces, esa sí sería la carga neta. D. Dice, la capacitancia después de colocar el dieléctrico. ¿Cómo sería esa capacitancia? Creo que yo no me la traje por acá, no. Entonces, sí hay que notar una cosa. ¿Cómo se define la constante dieléctrica? La constante dieléctrica se define como la capacitancia cuando hay dieléctrico sobre la capacitancia sin el dieléctrico. O sea que este que está dividiendo lo paso a multiplicar y ya tengo la capacitancia cuando hay dieléctrico. O sea que la capacitancia sería igual a la constante dieléctrica por la capacitancia en el vacío.
¿Cuánto vale la constante dieléctrica? 3. Entonces sería 3 por esto que está aquí. Y 3 por esto, ¿cuánto sería? Listo. Ya tenemos la nueva capacitancia. Entonces, notar aquí lo siguiente. ¿Y por qué colocar dieléctricos dentro de las placas de los capacitores es importante? Miremos que la capacitancia, cuando hay dieléctrico, aumenta en el valor de la constante dieléctrica comparado con el caso en el que no hay dieléctrico. Si nosotros notamos, obviamente esta cantidad de aquí es más grande que esta que está acá. Entonces yo puedo almacenar más carga en mi capacitor. Punto E. La diferencia de potencial después de colocar el dieléctrico. Entonces yo sé que al principio tenía una diferencia de potencial de 3000. Al colocar el dieléctrico ella tiene que disminuir. ¿Cómo hago para calcularlo? Pues con esta ecuación que está aquí arriba. Es decir, la diferencia de potencial ahora con dieléctrico va a ser igual a 3000 voltios dividido la constante dieléctrica, que es 3. O sea que la nueva diferencia de potencial va a ser igual a 1000 voltios. Listo. Punto F. La carga inducida en el dieléctrico. Para calcular la carga inducida, yo necesito calcular la densidad de carga inducida. Y para calcular la densidad de carga inducida, yo necesito conocer cuál es la densidad de carga de las placas. Entonces, vamos a calcular eso. Resulta y acontece que vamos a llevarnos ahora estas ecuaciones. Ahora sí ya nos toca llevárnoslas, sí o sí. Que la carga inducida o una carga cualquiera es igual a la densidad de carga por el área en el que se encuentra esa densidad de carga. O sea que la carga inducida va a ser igual a la densidad de carga inducida por el área. ¿El área de qué? De las placas. Entonces necesito calcular esta cosa que está aquí. Pero para calcular esto necesito la densidad de carga. ¿Cómo calculo la densidad de carga? Entonces vamos al F. Entonces para calcular la densidad de carga, esto es muy fácil porque eso es igual a la carga sobre el área. La carga ya la calculamos. La carga es 5,31 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces vamos a colocarla aquí. 5,31 sobre el área que es 0,2 metros cuadrados. O sea que la densidad de carga que hay en las placas del capacitor, ¿cuánto sería? 5,31 dividido 0,2. Entonces aproximemos eso a 6 por 10 a la menos 7. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y esto que es coulombs por metro cuadrado, porque es una densidad. Entonces la densidad de carga inducida va a ser igual a la densidad de carga que acabé de calcular. Bueno, yo hice un cálculo de más. Por 10 a la menos 7 coulombs por metro cuadrado. 1 menos 1 sobre esta densidad. Pero esta densidad, como a mí me dicen, esa es la densidad de carga, ¿no? Pero como a mí me dicen la carga, pues la carga sería la densidad de carga por el área. Ahí está. Entonces, ahí notemos lo siguiente. Aquí hice un paso de más por no estar pendiente. ¿Cuál es el paso de más? Esta es mi densidad de carga, que es proporcional a la carga. Yo pude haber dicho lo siguiente. Yo pude haber dicho, si multiplicaba ambos lados por el área, entonces yo puedo decir que la carga inducida es igual a la carga 1 menos 1 sobre K. A ambos lados de la ecuación, pues esto va a ser la carga inducida y esto va a ser la carga, que ya la calculé. Es como decir, aquí dividí para después multiplicar, o sea, una bobada. Entonces, de una vez hagamos esta operación. Entonces, ¿cuánto sería la carga inducida? Entonces, la carga inducida es igual a la carga Q, y la carga Q ya la tenemos, que es 5,31 por 10 a la menos 7 coulombs, factor de 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio son 2 tercios, ¿no? Es decir, esto que está aquí, multiplicarlo por 2 y dividirlo por 3. Entonces quitemos esto, o sea que la carga inducida, 3,54 por 10 a la menos 7 coulombs. Listo. Y la G me dice la magnitud de campo eléctrico antes y después de colocar el dieléctrico. El campo eléctrico antes es igual a ¿qué cosa? Es igual a sigma sobre el epsilon sub 0, ¿sí o no? Es decir, sigma, ¿cuánto vale? Bueno, valió la pena haberlo calculado. 26,6 por 10 a la menos 7 coulombs por metro cuadrado sobre
la permitida del vacío, esa es 8,85 por 10 a la menos 12. Esto es faradio sobre metro, pero como el campo eléctrico no puede estar en unidades de faradios, pues resulta que un faradio en unidades un poco más fundamentales son un coulomb newton por metro. O sea que el campo eléctrico, antes de colocar el dieléctrico, ¿qué sería? 26,6 dividido 8,85. ¿Cuánto da eso? Entonces aproximadamente eso es 3 por 10 a la que. El menos 12, 10 a la menos 12 sube como 10 a la 12. Entonces sería 10 a la 5. ¿Qué unidades? Entonces miremos que coulomb se va con coulomb, ¿cierto? Sobre coulomb. Esa sí ya es unidad. Entonces vamos a testear cómo es el asunto. La permitividad me da en faradio sobre metro. Pero un faradio es un coulomb cuadrado. Me estaba comiendo este coulomb cuadrado. Faradio, metro lo voy a dejar aquí. Y faradio es coulomb cuadrado, newton por metro. Entonces me queda metro por metro, metro cuadrado, que se cancela con este metro cuadrado que está acá, ¿vale? Campo eléctrico antes de colocar el dieléctrico. Listo. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico después de colocar el dieléctrico? Yo lo puedo calcular de dos formas. Puedo calcularlo como la densidad de carga por la permitividad del dieléctrico, pero esta permitividad yo no la tengo porque esta no es 3. Esa no es kappa. Kappa es la constante dieléctrica, pero en la permitividad del dieléctrico, que de hecho es lo que me piden calcular al final. Pero resulta que el campo eléctrico se ve disminuido, el campo eléctrico antes del dieléctrico se va a ver disminuido kappa veces, que es la constante. Es decir, el campo eléctrico, que es la ecuación que nosotros tenemos por acá, esta de aquí, que es el campo eléctrico sin dieléctrico dividido la constante dieléctrica, ¿vale? O sea que es esto que está aquí dividido 3, o sea 1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ya, este es el nuevo campo eléctrico después de colocar el dieléctrico. Entonces, ahora sí, la permitividad del dieléctrico, ¿qué es? Es la constante dieléctrica por la permitividad del vacío, o 2,7 faradios sobre metro. ¿Y cómo lo calculé esta permitividad con esta ecuación? Ahí está la permitividad.